Muy buenos días. La clase de hoy de contabilidad uno está relacionada con lo que son los asientos de cierre, los cuales se realizan una vez de realizados los asientos de ajuste. Este es el paso final para la empresa. ¿Sí? Entonces comencemos. Dice, los asientos de cierre. En contabilidad, los asientos de cierre son el último registro contable que se realiza al final de un ejercicio económico para dejar las cuentas nominales, es decir, las cuentas de ingresos, costos o gastos, con saldo cero y trasladar el resultado, bien sea la utilidad o la pérdida, a la cuenta de patrimonio, superávit o utilidades acumuladas, si es, valga la redundancia, si es utilidad y si espería la cuenta de déficits o pérdidas acumuladas. Estos asientos son esenciales para preparar la transición al nuevo periodo contable y reflejar la situación financiera de la empresa al cierre del ejercicio. ¿Qué son los asientos de cierre? Como se dijo, son asientos contables que se realizan siempre al final del ejercicio económico, para cerrar las cuentas de ingresos y gastos y trasladar el resultado a la cuenta de patrimonio, bien sea el superávit o el déficit. Su objetivo principal es dejar las cuentas de ingresos y gastos en cero y determinar, valga la redundancia otra vez, la utilidad o la pérdida neta del periodo. Estos asientos son un paso fundamental para la preparación del balance general y el estado de resultados, que es lo que veremos en las próximas unidades del tercer corte. ¿Por qué son importantes los asientos de cierre? Porque se cierran las cuentas, permiten cerrar, repito, las cuentas de ingresos y egresos y dejarlas listas para el nuevo periodo, porque de acuerdo a nuestra contabilidad, que es una contabilidad de acumulaciones, al final de cada ejercicio económico, periodo económico que tengan las empresas, esas cuentas nominales debieran de quedar o deben de quedar en cero. ¿Qué permite eso? Determinar el resultado, es decir, facilita el cálculo ya sea de la utilidad o la pérdida neta del ejercicio que se reflejarán en el patrimonio de la empresa. Entonces, para ello utilizamos la cuenta de pérdidas y ganancias, que va a ser igual a la cuenta de, que es determinar los ingresos, restarle a los ingresos los egresos. Sí, si los ingresos son mayores que los egresos, obtengo una ganancia o una utilidad. Y si los ingresos son menores que los egresos, se obtiene una pérdida. Aquí voy a recalcar que solo obtengo una, no voy a obtener la dos. O la empresa gana o la empresa pierde. ¿Sí? Preparación para preparación para el nuevo periodo. Al dejar las cuentas nominales en cero, se facilita la preparación de los estados financieros para el nuevo periodo. Son un requisito contable para muchas empresas y están regulados por normas y leyes especiales. Una de ellas es la ley de impuestos sobre la renta, que determina que al final de cada ejercicio económico las personas naturales y jurídicas deben de presentar la declaración de impuestos sobre la renta para determinar cuál fue su ganancia y el posible impuesto a determinar y a pagar. Tenemos básicamente cinco modelos o cinco asientos contables. Básicamente para empresas, aquí vamos a trabajar con empresas comerciales, es decir, aquellas que compran y venden mercancía. La primera asiento que deben de calcular es determinar el costo de venta, ¿sí? El costo de venta por el debe le van a cerrar o se cierran las cuentas nominales de alguna manera, compras de mercancía, los fletes sobre compras, los derechos de aduana o gastos de importación y otros gastos que estén relacionados directamente con la compra, así como el inventario inicial de la empresa. La sumatoria de ellos, la sumatoria de esas cuentas sería el costo de venta por el debe, es decir, sumar las columnas del haber. Como recordarán, los asientos contables siempre deben estar equilibrados. El segundo asiento relacionado también
con el costo de venta, van a cerrar las devoluciones, la rebaja, los descuentos en compras y el inventario final. Suman las columnas del debe y van a obtener el costo de la venta. ¿Qué va a suceder acá? Tienen un monto por el debe, un monto por el haber. El costo de venta, que no es otra cosa, el costo de venta es lo que le cuesta a la empresa vender la mercancía o poner la mercancía a la venta. Luego, el tercer asiento ya es cerrar las cuentas, los egresos y los costos y el costo de venta. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Colocar el costo de venta. ¿De dónde sale el monto del costo de venta? Como recordarán, van a tener la cuenta T del costo de venta y en ella van a colocar un monto por el debe, un monto por el. La diferencia de ese monto sería lo que es el costo de venta. Y después van a cerrar todas las cuentas nominales. Aquí simplemente hay un ejemplo. Tenemos que si flete sobre compra, sueldos, gastos de alquiler, gastos de seguro, agotamiento de bosque, depreciación, otros gastos, detallar los gastos, es decir, alquileres, servicios públicos detallados, teléfono, agua, aseo, reparación y mantenimiento de equipo, reparación y mantenimiento de mobiliario, reparación y mantenimiento de instalaciones, cualquier otro gasto que son necesarios para poder generar el funcionamiento de la empresa. Puede ser en cuanto, un momentico volviendo al costo de venta, que exista alguna cuenta o no tenga, simplemente haya compra, inventario inicial o rebaja alguna cuenta. La que no esté, no se mortifiquen por esa situación. Luego tenemos el cierre de los ingresos, que sería el cuarto asiento. La venta de mercancía o los ingresos por venta contra cualquier otro ingreso que haya generado la empresa, sea ingresos por alquileres, ingresos por intereses, etcétera. Cualquier otro ingreso adicional que pueda tener la empresa. La sumatoria de ellos iría por el haber para cerrar esa cuenta. Entonces tengo, igual que en el costo de venta, tengo un monto por el debe, un monto por el haber. La diferencia de esos dos montos nos ubicamos aquí. Si mis ingresos son mayores que en caso de si mi asiento 4 es mayor que mi asiento 3, obtengo una ganancia. Y si mi asiento 4 es menor que mi asiento 3, obtengo una pérdida. ¿Sí? Después viene el asiento 5. Si obtengo una utilidad, cierro ganancias y pérdidas por cierro el impuesto, a esa utilidad, como debo de pagar impuesto, cierro el impuesto sobre calculo el impuesto sobre la renta, calculo la reserva legal y la diferencia, es decir, un ejemplo, a 100 le resto 10 y le resto 5 serían 15, me quedan 85, esa sería mi utilidad neta. En caso de obtener pérdida, es decir, que mis ingresos sean menores que mis egresos, voy a obtener una pérdida, entonces cierro, registro la pérdida del ejercicio por el debe contra ganancias y pérdida del ejercicio. Aquí dice, se obtiene una pérdida o utilidad, nunca las dos. Por ello se hará un solo asiento, repito, o hacen el asiento de la utilidad para registrar la utilidad del ejercicio, o se hace el asiento para registrar la pérdida del ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo. A continuación se presentan los saldos del libro mayor de la empresa, Casa Díscora, al 31/12 del 2024, fecha de cierre de la empresa. Se pide realizar los asientos de cierre de las cuentas nominales. Tienen los saldos de las diferentes cuentas que ya están clasificados por el debe o por el haber. Tienen que clasificar las cuentas. Para ello deben de considerar los asientos que se hicieron. Van a determinar qué cuentas son de activo, qué cuentas son de pasivo, cuáles son las cuentas de capital, cuáles son las cuentas de ingresos y cuáles son las cuentas de ingresos. Les repito, o les refresco un poquito la memoria. Las cuentas de activos son bienes y derechos que son propiedad de la empresa.
bienes y derechos, todo aquello que sea propiedad de la empresa. Los pasivos son obligaciones, son las deudas que posea la empresa con terceras personas. El capital son los aportes que dieron los socios para poder constituir la empresa. Los ingresos lo van a relacionar con la actividad económica a la que se dedica la empresa. ¿Sí? Básicamente, la venta de mercancía. Eso no quiere decir que no pueda tener otros ingresos adicionales o extraordinarios, pero básicamente los ingresos están relacionados por esa actividad a la que se dedique la empresa. Y los egresos o los gastos son todos aquellos gastos en los que incurre la empresa para poder generar los ingresos. Tienen todas las cuentas que están clasificadas, tienen que, si un ejemplo, Banco Venezuela activo, Caja Chica activo, efectos por cobrar activo, cuentas por cobrar es activo, el inventario pertenece a pesar de que es un activo, pertenece al costo de venta según los asientos, tienen artículos de escritorio, seguro vigente, terreno y así sucesivamente cada una de las cuentas y van clasificando. Después tiene, vamos a decir, las cuentas reales y después vienen las cuentas nominales. Tienen las ventas, devoluciones, ventas, compras, flete, devoluciones, rebajas, sueldos a vendedores, sueldos administrativos, interés y tienen el monto del inventario final. Entonces dice, clasifica las cuentas de acuerdo a su naturaleza en cuentas reales, que serían las cuentas que son activo, pasivo y capital, y las cuentas nominales que son ingresos, egresos, gastos y costos. De obtener una utilidad van a calcular el 15% como impuesto y el 5% para la reserva legal. Ahí no estaríamos ubicando en este asiento 5, es decir, si en caso de tener una utilidad, van a registrar la utilidad, le van a calcular este monto que está aquí, el 15% a este monto, a este mismo monto, el 5%, a este monto le restan estos el 15%, el 5% y van a obtener la utilidad del ejercicio. Bueno, muy bien, una vez calculado, clasificadas las cuentas, procedemos a calcular el costo de venta. Tenemos que el costo de venta cierra las compras de mercancía, que son 60.000, cierro los fletes sobre compras, que de acuerdo al ejercicio es 750, y el inventario inicial, que son 50.000. Los 60.000 más los 50.000 más los 750 serían los 110.750 por el debe. Cierro devoluciones, tengo rebajas y el inventario final. La sumatoria de ellos me da 20.150. Luego voy a la 103, que es el cierre de ganancias y pérdidas. La primera cuenta que voy a registrar es el costo de venta, es decir, busco aquí rápidamente calculadora, la calculadora para que vean. Calculadora para que se den cuenta. Tengo 110.750. Le voy a restar los 21.150 y tengo 89.600, que es el monto del costo de venta. Es decir, a la, aquí a la 101 le resto de la 102 y obtengo mi resultado. Yo obtengo mi resultado a 100.750, le resto los 21.150 y tengo los 89.600. Después registro todos los gastos o todo lo que ustedes hayan considerado asignado aquí como gastos. Tengo el costo de venta, tengo las devoluciones sobre ventas, tengo los sueldos de los vendedores, los sueldos administrativos y otros gastos. Luego procedo a cerrar los ingresos que están relacionados por la venta de mercancía o por los ingresos por venta. Y aquí existen otros ingresos por intereses. Todo lo que ustedes hayan considerado aquí como ingresos o se consideren como ingresos, lo cierro.
Entonces tengo 300.000 más los 12.600. Tengo 312.000 de ingresos. Después tengo, para obtener la utilidad, sí, para determinar qué obtuve, hago la comparación. Tuve de ingresos 312 y le resto 182.300, que serían los 130 que me utilicé. Mis ingresos son mayores que mis costos o mis gastos. Tengo una utilidad de 130.300. A esto le calculo, decía el ejercicio que le van a calcular el 15%, 19.545. Después a los 130.300 por el 5%, los 6.100. Aquí como que, perdón, aquí serían que un pequeño error de deducción, 6.515 más 19.545 que nos dio el impuesto sobre la renta, son 26.000. Eso se lo voy a restar a 130.300 y obtengo que la utilidad son 104.240. Y esta sería la utilidad neta del ejercicio, este sería el impuesto por pagar y esta es la reserva legal del ejercicio. Luego tenemos el mismo ejercicio, pero en esta oportunidad los ingresos o las ventas son menores, son de 200.000 bolívares. Hacen lo mismo, clasifican las cuentas en activo, pasivo, capital, ingreso, egreso. Tenemos el asiento de cierre, ¿sí? Tenemos que la mercancía, compramos mercancía por 100.000, los fletes 750, el inventario 50.000. Eso me da 150.750. Tengo las devoluciones, las rebajas, los descuentos, 20.500. Vuelvo acá, vuelvo a explicar. Para determinar el monto del costo de venta, resto a la 101, resto a la 101, el resto el monto de la 102 del costo de venta y obtengo el resultado, es decir, a 150.750 menos 21.150. Tengo 29.600 y registro los otros gastos, devoluciones, descuentos, rebajas, el registro de devoluciones en ventas, sueldo de vendedores, sueldo administrativo, gastos varios, alquileres, todos los gastos, todo lo que hayan marcado como gastos. Hago la sumatoria, eso me da 222.300. Luego cierro los ingresos de venta, los ingresos de... Aquí vuelvo para hacer lo mismo. Tengo que mis ingresos son 212.600 y mis costos fueron 222.300. Estoy obteniendo una pérdida de 9.700. Como mis ingresos son menores que mis gastos, como mis ingresos son de 202 y mis costos o mis gastos fueron de 222, obtengo una pérdida de 9.700 bolívares. De todas maneras, esta guía está se las monté en la plataforma. De igual manera, tienen una guía donde hay una clasificación de cuentas de activo, de pasivo, de capital, de ingreso. Ya la vamos a ver. Tienen la segunda actividad. Tienen esta guía de clasificación de cuentas. ¿Sí? Más o menos aquí tienen unas cuentas de activo. Aquí tienen algunas cuentas de pasivo. Aquí cómo está el capital. Y aquí tienen las cuentas de ingresos y egresos. Adicional, tienen también montada la segunda actividad,
La segunda actividad, que son dos ejercicios para realizar los asientos de cierre. Tienen que clasifican las cuentas para que determinen cuáles son las cuentas nominales, cuáles son las cuentas reales. Tienen los montos de los inventarios final y hay un ejercicio adicional para refrescar un poquito lo que fue la primera evaluación, que es un asiento de ajuste. Sí, muchachos. De todas maneras, alguna duda, la actividad, si no me equivoco, es para dentro de 8 días. Alguna duda y estaremos pendientes esperando de su proceso y de sus cualquier incógnita. Feliz día y que pasen un feliz día de trabajo para los que trabajan, para los que estudian y estamos pendientes a sus posibles dudas.